Hola, mi nombre es Cintia Catalina Guzmán López. El día de hoy vengo a exponerles el tema de modelos de aprendizaje, el tema 2.1.1, modelo de lenguaje comunicativo. Para empezar, ¿qué es la comunicación? Nos dice que la comunicación proviene del latín comus, que significa común. Comunicarse quiere decir establecer comunidad con alguien. El hombre desde sus orígenes ha tenido la necesidad de comunicarse a través de diferentes medios, desde los caracoles, los señales de humo, los tambores, etc. Con el paso de los años, el hombre ha tenido que evolucionar la forma de comunicarse y asimismo la comunicación ha tenido que cambiar drásticamente también por todos los aspectos que se han venido evolucionando. Dentro de los primeros modelos de la comunicación está el propuesto por Aristóteles. Aristóteles planteaba que la retórica tenía tres componentes muy importantes: el que habla, el tema, el que escucha. El que habla es la persona quien transmite la información, el tema es la información que se quiere transmitir, el que escucha es la persona quien recibe la información. Hoy en día conocemos esos tres elementos como el emisor, el tema o la información, el receptor. Pasaron varios siglos sin que ningún autor, sin que ningún científico se ocupara en estudiar los elementos de la comunicación. Fue hasta en el siglo XX que Laswell, el norteamericano, introduce otros elementos muy importantes dentro de la comunicación. El quién, dice qué cosa, por qué canal, a quién, con qué efecto. Como aporte, este investigador nos introduce el elemento del canal como uno de los elementos fundamentales dentro del proceso comunicativo. Por otra parte, Claude Shannon y Weber establecen otro elemento, pero estos elementos están más relacionados con los aspectos tecnológicos, que es el transmisor, los ruidos y el receptor, donde la radio y la televisión en esa época eran los que más se utilizaban. También nos dice Weber que el modelo de Shannon se relacionaba más con el nivel técnico, que en esos aspectos Weber, donde él desarrolla otro modelo, que se acerca más a la humanización del proceso comunicativo y define el problema en tres niveles: el nivel A, el problema técnico, el nivel B, el problema semántico, el nivel C, el problema de la efectividad. Estos elementos que introduce Weber son los tres niveles donde define el problema dentro del proceso comunicativo. Por otra parte, el hombre tiene tres canales como puede transmitir y captar la información. Los canales para captar la información es el visual, el auditivo y el sinestésico. Dentro de los canales para transmitir la información está el lenguaje corporal, la entonación, el tono, el lenguaje verbal, que son las palabras. Nos dice que el lenguaje corporal, aquí son muy importantes la expresión del rostro, la postura, el gesto, son los elementos indispensables que le da fuerza y poder a la comunicación. La entonación, la voz, cómo nosotros hablamos, la fluidez que le damos a nuestra voz. Muchas veces nos escuchamos una voz grabada, a veces decimos que no es nuestra voz, pero sí es nuestra voz. Es muy importante cómo nosotros vamos hablando. El lenguaje corporal, el lenguaje verbal se refiere a que muchas veces nosotros emitimos las palabras nos llevan y evocan a nosotros a transmitir lo que son los sonidos, las imágenes, los sentimientos. Todos esos elementos son muy importantes dentro del proceso comunicativo. Por último, la teoría habermasiana nos dice que es una acción comunicativa cuyos participantes armonizan entre sí y consiguen acuerdos racionalmente fundados. Dentro de ellos nos dice que es una teoría de la acción comunicativa donde podemos reformular una información, retroalimentarlas dentro del mundo de la vida, es decir, dentro de que la comunicación nosotros vamos comunicándonos y podemos ir retroalimentando cada uno de nuestros gestos, cada uno de nuestra información que queremos transmitir. Gracias.